fantasía y terror, conformada por una comunidad de escritores que comparten su pasión por ese tema. Entonces quiere, a su vez, devolver todos esos conocimientos y todas esas expresiones artísticas que nacen de su imaginación, de la fantasía, de esos mundos reales y irreales, que es producto de esa facultad humana, con ustedes y con toda la sociedad. Tal es así de que este grupo acá, organizado por el amigo José Monín, ya ha lanzado varias antologías en los diferentes géneros que hoy estaremos conociendo, profundizando más en esos conocimientos. Por lo tanto, podemos decir de que esas obras y estos autores, ustedes todos, ya forman parte del universo de la literatura paraguaya contemporánea. Felicidades para todos ustedes. Ahora la vamos a escuchar las palabras de nuestra anfitriona. Celeste, por favor, para dar inicio al conversar. Buenas tardes, ya me imagino que se habrán dado cuenta que tengo puesta la camiseta de ustedes. Así es que esta es una señal de que me quiero integrar, de que amo lo que ustedes hacen y que les quiero felicitar. Felicitar porque ser escritor en Paraguay no es fácil. No es fácil y ustedes están dando esa cuota y están poniendo esa garra, como le decimos nosotros, y aportando todo eso que tienen allí en ese universo y nos están regalando. Esa es la verdad. Entonces quiero agradecer como integrante y como les digo, esta es la casa de ustedes. Cuando quieran, lo que sientan y lo que quieran hacer, esto está abierto para ustedes, así es que muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Vamos a dar inicio a nuestro conversatorio, pero antes... ¡Fortunato! ¡Qué encuentro afortunado! Lo dije jovialmente. ¡Qué buen aspecto tiene usted! Ocurre que me ha llegado un barril de algo que es el amontillado, pero yo tengo mis dudas. ¿Sería tan amables de disiparlas? Fortunato. Salud. Me ha despejado las dudas. Bienvenidos, IFATE. Empezamos la primera ronda del conversatorio. Nos acompaña la profesora Bailey y José, por favor. Vamos a leer una breve, por favor. Qué bueno se sintió el amontillado. Bueno, es la profesora Bailey Jara, es magíster en lengua y literatura hispanoamericana, poeta cósmica, literata, estudiante de Kabbalah. Su misión como ser de luz es expandir la conciencia a través del lenguaje poético con versos que traen al alma los secretos de las estrellas supernovas. Heredera de grandes maestros de la antigüedad como Safo de Milene, poeta, la novena o décima musa, creo que le decía Platón, Telesilla de Argos, poeta y música griega, y María, la alquimista judía, fundadora de la alquimia, precursora de la química, creadora del famoso baño María que alguna vez habremos utilizado en la cocina. Tiene 2 poemarios en construcción,
Esqueleto de Tinta y Mercabat. La profesora Daly escribió un artículo, Fenómeno de la social media en el español del teatro contemporáneo paraguayo, sobre temas lingüísticos, y fue publicado por la Real Academia Española en el volumen Crónicas de la Lengua Española 2022-2023. Ese material está disponible en internet. Después vamos a pasar el link para que se pueda acceder por PDF. Nuestro otro acompañante es el licenciado José Javier Chirife Benítez, paraguayo, es licenciado en diseño gráfico, jefe de arte de editorial Don Bosco, obtuvo menciones de honor en concursos literarios, ha publicado cuentos en varias antologías, Yacegrata, Cerebros Robóticos. En 2019 presentó su novela Crónicas Robóticas. Leer y escribir son sus pasiones, se considera un eterno aprendiz. Cada uno de ustedes va a tener un tiempo de 15 minutos para la exposición y luego vamos a 10 minutos para las preguntas del público en el auditorio de ustedes. Yo creo que empezamos, maestro, porque tenés el marco de referencia general y después yo voy a estar indagando un poco las obras. Ya, perfecto. Buenas tardes, agradecerles la presencia de todos ustedes, la divina presentación acá de la maestra Marta, acá de nuestra anfitriona, a Leila, a José, a todos los que estamos acá. Bueno, queríamos hablar un poco de ciencia ficción y sobre todo ciencia ficción acá en nuestro país. Hay referentes y yo quiero citar a José Vicente Peiró, la maestra me cita también, ¿verdad? Él es un escritor español que escribió mucho sobre la historia literaria de nuestro país. Él tiene sus tesis, no sé para cuál de sus títulos, pero son títulos en letra, y publicó el robinsonismo de la narrativa paraguaya en el 2001. Ahí él cita como el gran precursor de la literatura de ciencia ficción a Rafael Barret, este español, ¿verdad?, que vino corriendo por las vicisitudes de la vida allá de España, estuvo un tiempo en nuestro país, después pasó a Uruguay, a Argentina, acá tuvo como unos 10 años más o menos, y publicó un cuento que se llamó Albérico. Según Peiró lo publicó en 1910, debe tener la fecha precisa ya que se hizo una investigación. Otros autores dicen que es de 1907. Yo tuve curiosidad en leer la obra y busqué y nunca encontré completa. Encontré fragmentos de Albérico y realmente es muy interesante porque es un conversatorio de alguien, de una persona contemporánea, digámoslo, del siglo XX, con un ser, digamos, que es otra raza inteligente que también vive en la Tierra y que convivimos con ellos toda la vida y nunca supimos que existían. Entonces él va comentándole cómo es nuestra cultura y el otro la suya. Y al final de la conversación él le revela a este ser el origen de la raza humana. Y es absolutamente fascinante, ¿no? Así que no voy a spoilear más porque si consiguen por ahí ustedes, ¿verdad?, y me pasan la versión completa del Albérico, les voy a agradecer. Voy a citar básicamente así obras que se publicaron en el siglo XX para que tengamos un marco referencial. Yo no he leído todas, ¿verdad?, pero las conozco. Bueno, ya dijimos que Barret comenzó con Albérico en 1910. En el 74 Eduardo Amatuna publica La Guerra de los Pingüinos. Es una novela de ciencia ficción. Leí que él había publicado para un concurso que lanza el Pen Club paraguayo y había publicado con el seudónimo de Doctor Potasio. Y sin embargo tampoco nunca puedo conseguir la obra, ni en PDF, no están completas, y leí fragmentos, pero bastante interesante. Después Amatuna eligió otro género donde fue más conocido, ¿verdad? Nuestro estimado Osvaldo González Real publica en 1980 su famosísima Anticipación y Reflexión, que tanto la maestra Daly como yo vamos a comentar un poco, ¿verdad? Y es la primera antología de cuentos de ciencia ficción. Manuel E.B. Argüello, conocido como Meva, un escritor casapeño, publicó cuentos de ciencia ficción en 1983. En su antología Más allá del retrato y otros cuentos publicó los cuentos Mindipar, Conejillo India y la medalla de oro, que son de ciencia ficción.
En el 89, Francisco Galliani Sierra, que en aquel momento tenía 12 años, publicó una novela infantil de ciencia ficción, Aventuras Intergalácticas, que fue muy conocida acá en nuestro país, sobre todo por la edad de él, y también tuvo un impacto regional. Él también después se dedicó a otro tipo de literatura, hasta donde yo tengo noticias no volvió a escribir en ciencia ficción. En el 94, Cata Loboda publicó en su libro Por Amor y Otros Cuentos un relato de ciencia ficción que se llama No me gusta este cuento. ¿Qué título, verdad? En el 97, Gino Canese publicó una novela también de sci-fi, El Arca de Marangatú. En el 98 publica José Eduardo Alcázar El Goto, y también cuentos El Filo de la Eternidad de Berta Medina. Y Lita Pérez Cáceres incluyó algunos cuentos de ciencia ficción en su libro de relatos Marta Magdalena María se llama. Bueno, yo quiero hablar un poquitito, tanto citamos la obra de Don Osvaldo, Anticipación y Reflexión, y yo creo que bueno, que acá casi todos habremos leído Adán, otra vez Adán, ¿verdad? Pero de los otros cuentos a lo mejor sabemos poco. Anticipación y Reflexión, publicada en 1980 por él, ¿verdad? Él es un crítico de arte, escritor, traductor, estudió psicología en la Universidad Hanley en Estados Unidos, fue profesor de lengua inglesa, literatura y historia del arte en distintas universidades, director de la Escuela de Bellas Artes, fue viceministro de Cultura, hasta ahora está al frente de la Casa Roa en la Cultura. Por supuesto colaboró en todos los diarios nacionales, revistas, publicaciones, tradujo grandes autores como Ray Bradbury, Eliot, Ezra Pound, y publicó su obra más conocida, aparte de la citada, ¿verdad? De Memoria del Exilio en el 84, Poema Sutra, que tuvo mucho impacto en 1994, y por ejemplo escrito sobre literatura paraguaya y otros ensayos en el 2013. Tiene la condecoración de la medalla Simón Bolívar de la UNESCO y la Orden de las Palmas y las Letras del Ministerio de Cultura de Francia. Que poca gente tiene las letras ahí. Bueno, vamos a hablar de la famosa publicación Anticipación y Reflexión. Que hay que saber que él publicó 8 cuentos, Anticipación y Reflexión, pero de los cuales 6 son de ciencia ficción. Y 2 son cuentos, digamos, más costumbristas, más nacionales, habla de otras cosas. Y también él publicó ensayos en este libro. Su visión sobre varios temas, y muy interesante también, pero yo quiero brevemente citar los cuentos de ciencia ficción. Epístola para ser dejada en la Tierra. Habla sobre una nave que cruza el espacio y la tripulación no sabe a dónde se dirigen ni para qué se dirigen y cuál es su misión. Y han sido tantas generaciones en la nave que ya hay revuelta, ¿verdad? Hay gente que toma el control de la parte de ingeniería, otro de los alimentos, y se ataquean entre ellos. Mira que nosotros manejamos la nave, mira que la comida tenemos nosotros, ¿verdad? Y al final nadie sabe ni dónde se van ni para qué se van. El final es absolutamente asombroso. Otra vez Adán, ¿verdad? Creo que no hace falta reseñar esa historia, ¿verdad? Sin embargo, vamos a decir que Don Osvaldo tiene sobre otra vez Adán, porque otra vez Adán habla del último árbol que existe en el mundo. Entonces, como era una afrenta a la tecnología, el hombre se había independizado de las plantas y comía todo sintético. Entonces los grandes laboratorios luchaban contra eso, de algo malo. Y había un último árbol que existía en el Chaco paraguayo. Entonces viene una misión para destruir ese árbol. Y las similitudes con la famosa película son tan fuertes, ¿verdad? Con Avatar, que Don Osvaldo suele contar la anécdota que un amigo suyo, abogado, le dice: che, Osvaldo, yo leí tu cuento la película, te copiaron el argumento y no te animaba a presentar la demanda. Y le dice: yo irme a Estados Unidos, mira, y hacer, no, yo viajo, le dice, a Estados Unidos constantemente porque trabajo, y si vos me das el poder, llevo la representación. Entonces, ¿cuándo le firma el poder? A la abogada. Y va al estudio de James Cameron y se acerca a la secretaría y le pasa, porque está registrado como abogado en Estados Unidos, la persona tengo la representación de fulano y tal. Si pasa allá, le saca así un número y le dice: si quiere ser eléctrica en su casa. No, por plagio, y de qué película, si llene este formulario
Y en el formulario está qué película, qué plagio, de qué... Y dice, ¿para qué son estos formularios? Es como usted, acá todos los días, señor, viene la gente, le dice a demandarnos por plagio, le dice, con esto usted ya pasa ahí a asesoría jurídica y espera si... estamos para llegar a un acuerdo. No me acuerdo, nosotros peleamos los juicios hasta que se termine. ¿Y cuándo perdieron ninguno? Entonces él retiró y le contó a Osvaldo, no vale la pena, ¿verdad? Entonces, pero es una anécdota que cuenta siempre Don Osvaldo, ¿no? Otro era el caminante solitario, es simpático porque ocurre también en nuestro país y está prohibido caminar con las piernas, vos tenés que usar recursos tecnológicos, entonces hay cierto tipo de motos magnéticas, triciclos, patines, lo que sea, pero está prohibido, porque la empresa tiene que venderte, entonces una afrenta que vos salgas a caminar. Y hay un muchacho, un joven rebelde, que él sí lo hace, es el último caminante. Y es simpático el nombre de él porque él se llama Guillermo Walker. Yo no sé si por caminante o por la famosa bebida espirituosa, ¿verdad? que conocemos. Otro es la canción del hidrógeno, que es sobre un funeral espacial. Están así un grupo de astronautas que buenos compañeros que están en el espacio y están tirando la cápsula con el cuerpo del compañero y al volver ellos dicen, no, que mucho avanzó la humanidad, que grandes somos, nada nos puede destruir. Y le sucede una catástrofe sobre el final y viene un hecho absolutamente pequeño que hace que toda su grandeza desaparezca, ¿verdad? Así que hay una reflexión filosófica muy interesante también ahí. Reflexiones de un robot. Alguien que la humanidad desapareció y alguien comienza a reflexionar y investigar qué pasó con la humanidad, cuáles fueron sus aciertos y sus errores. Y el psicólogo que hace esa investigación de un robot, que es muy especial, ¿no? Está El fin de los sueños, que es un relato excelente, que alguien crea una máquina que impide soñar. ¿Y cuál era el beneficio de esto? Con soñar se perdía mucho tiempo y la gente tenía una felicidad sin sentido, soñaba cosas lindas, estaba feliz, estaba en el aire. Entonces, una empresa, a través de un inventor, genera una máquina que te impide soñar. Vos dormís pero no soñás. ¿Y qué hace eso? Primero que dormís lo necesario nomás. Y después trabajás sin grandes pretensiones. Entonces, la gente produce más. Pero ¿qué ocurre? También impide que uno tenga esos famosos sueños despiertos. Entonces la poesía, el arte y la escritura desaparecen también. Entonces, buscan los escritores justamente cómo romper otra vez esa barrera y volver a soñar. Muy bueno, ¿no? Y después están otros dos cuentos, ¿verdad? Marcelina, que es una historia en la plaza uruguaya sobre un vendedor de pomada, ¿verdad? Que encuentra a su padre, no es de ciencia ficción. Este otro sí me parece digno de comentar un poco más. Manuscrito encontrado junto a un semáforo después de un grave accidente. No es un relato sci-fi, pero es un suicida. Y él prueba todas las maneras de suicidarse y siempre logran ayudarle. Y nunca cumple su cometido. Entonces él decide tomar un colectivo en Asunción, de los peores que hay, porque siempre tienen accidentes, entonces él se va a suicidar de esa manera. Entonces con cálculo matemático logra descifrar el colectivo que más accidentes tuvo durante su historia y con qué chofer, ¿verdad? Entonces se pone la parada y espera, ese es para cumplir su destino. Así que un relato muy imaginativo. Hay que decir que Osvaldo escribió estos cuentos entre el 72 y el 80. Aunque lo haya publicado en 1980, ¿verdad? Tiene otra particularidad. El libro tiene imágenes de ilustradores vanguardistas de ese momento. Así, por ejemplo, su célebre Otra vez Adam hace Ricardo Yuchman, fue un pintor muy conocido, un arquitecto, publicista, hizo toda su carrera, fue uno de los fundadores de publicitaria NAFTA, por ejemplo. Y otros ilustradores, sí, le van a conocer de Nicodemo Espinosa, que hasta ahora publica, lo conocemos todos, ilustró ahí. William Riquelme, Mario Casartelli, son dibujos originales, hechos a tinta, son preciosos. Lástima que una edición agotada. Yo quería decir en su anticipación y reflexión el uso del lenguaje de Don Osvaldo, que es exquisito. El autor hace gala del vocabulario y conocimiento, usa palabras en guaraní y ambienta en escenarios nacionales. Digamos, fue de los primeros escritores en ambientar ciencia ficción
en un contexto que no sean muy anglos, digamos. Y la belleza de su prosa roza la poesía en muchos casos. Hay finas metáforas para probar. Quiero leerle unos breves fragmentos de otra vez Adán justamente. Con la destrucción de los árboles había ido para siempre el otoño, la primavera, las aves y con ellas el canto. Nadie podría ya encender una fogata en medio de la noche estrellada para contar sus historias. Todas las rosas y su mudo lenguaje del amor desaparecieron. La humanidad había perdido el antiguo perfume de los naranjos, el sabor agridulce de los limones, la sidra de los manzanos. Los soles artificiales brillaban sin ocaso en un mundo donde no existía la noche. En otra parte cita, por ejemplo, la cultura guaraní y habla de por estos mismos lugares vagaban, cuando encuentran el árbol, ¿verdad? Hace miles de años tribus casi prehistóricas que buscaban un soñado paraíso terrenal, la tierra donde no existía el mal, el río Maraní. Y termina Osvaldo diciendo, el sol en el ocaso se nubló por un instante en un torbellino de polvo. O sea, miren la belleza de su prosa, de su estilo, ¿verdad? Entonces muy bello. Justamente leyendo el trabajo acá de la profe Daily, ella hace una conceptualización de qué es la ciencia ficción. Entonces yo quiero aportar un poco a ella que hay dos tipos de ciencia ficción, que es la ciencia ficción dura y la ciencia ficción blanda. Y Asimov, claro que eso estaban absolutamente basados en conceptos científicos. Y otros, sin embargo, lo amalgamaban más con la fantasía. Una vez acá tuvimos el amigo hablando de Ray Bradbury, y que es un gran ejemplo en eso. ¿Quién va a negar el influjo de Bradbury en la obra? Por más de que él es casi más fantasía, pero la exquisitez de su prosa y su poesía no se pueden discutir. Bueno, con esto cerramos los Osvaldo y brevemente ir citando otras obras ya de nuestro siglo XXI. ¿Cómo dejar de mencionar a Juan de Urraza, Diego Azarro, ¿verdad? Que en el año 2001 él publica la primera novela nacional en formato ebook, que se llamó La Sociedad de las Mentes, que llegó en el 2002 ya a prensa. Y él justamente habla de la realidad virtual, las redes y las relaciones interpersonales, cómo han cambiado con todo este nuevo universo. En el 2003 él publica una antología de relatos de ciencia ficción llamada Verdades Futuras y Mentiras Antiguas. Y en el 2005 aparece Ironia, que es su segunda novela que complementa la anterior. Él quiso hacer una trilogía, no sé si realmente escribió la tercera, ¿no? En el 2006 presenta María Irma Gates El Virusón, que es una novela infantil de ciencia ficción, donde hay un virus informático y unos niños que luchan contra esto. Y hay pasajes a otros universos alternos, viajes en el tiempo, es muy dinámica. Acá nuestro estimado José Monín presenta en el 2008 la batalla de los reinos. Yo quería que nos comente un poco, decirnos dos palabras la batalla de los reinos. La batalla por los reinos. Sí. Trata de varios reinos que, o sea, la idea principal es donde renace un reino que estaba prácticamente extinguido, y entonces este rey quiere conquistar todos los reinos del universo, comenzando por el reino del mar, luego el reino de luz y el reino de la tierra, pero es una mezcla de fantasía con ciencia ficción. Excelente. Ese me tenía que traer, no lo trajiste nunca, ¿no? ya termino, no, hay más. Y me dijiste que estaba, pero aunque sea PDF, sí. algo así. En 2012 publica Rubén Vivero el libro Atrapado. Este es interesante porque él lo lleva a Amazon en el 2015 y fue, digamos, el primer bestseller de un escritor nacional en esta plataforma. Tuvo récord de descargas en España y fue número 5 en las descargas de habla hispana en España y en Estados Unidos. En el 2014 nosotros presentamos con un grupo de amigos, éramos 5, una antología de diversos temas, y yo presenté ahí dos relatos de ciencia ficción. Uno de ellos es Revancha, que está basado en el relato True Love de Isaac Asimov. En este relato de Isaac Asimov plantea que un genio solitario quería encontrar el amor de su vida, pero era muy malo en las interrelaciones personales, entonces programa un software, como él era programador, para que encuentre el amor ideal para él. Y lo encuentran, ¿verdad? Haciendo algoritmos y después una serie de errores. Y él
pasa una tragedia, ¿verdad? Y él sale de la escena. Y yo retomo, es un revancho, y el profesor vuelve, ¿verdad?, de la cárcel a vengarse de ellos, ¿verdad? Y en otro de los cuentos que se llama Sangre Fría, entonces mezclan un poco el universo vampírico con los robots. Hay un grupo de robots que como la humanidad no podía los vampiros, crea una fuerza élite de robots para cazar a los robots. Pero no sabía qué podía pasar en el último vampiro y el último robot. Así que bueno, hay que leerlo. En 2019 sí publicamos, hizo la selección Osvaldo González Real de Yacyretá, donde con varios escritores presentamos capaz de una de las primeras antologías del género. Y ha tenido bastante éxito, es una segunda edición inclusive. Bueno, en el 2019 Eduardo Coda, que participó con nosotros en una Cerebro Robótico, ¿verdad? No participó. No participó al final. Iba a participar con nosotros en otra crisis, no sé si envió su cuenta al final. En la que íbamos a presentar con Vidalia. Edu Coda, ¿le va a enviar? Sí, llegó al final. Él presentó en el 2019 nosotros y ellos que antología de cuentos de ciencia ficción. Les recomiendo buscar, son muy contemporáneos, muy didácticos, muy agradables de leer, así muy ágiles y basados en mezcla él así, tanto la ciencia ficción dura como la blanda, o sea, se leen de un tirón. Cuando yo compré, iba a comenzar a leer a las 2 de la mañana y dije, no, estoy viejo para trasnochar por esto. Y después sí, leyendo horas y las 4 me levanto a bañarme para ir a mi trabajo. En mi trabajo dormí, ¿verdad? En el 2019 yo también presenté como la maestra, Crónicas Robóticas, que es una antología de, como le dice su nombre, es un robot, pero acá el protagonista es un robot. Y él lo que hace distinto que a él le gusta estudiar la humanidad. Tanto estudiamos los robots, pero a él le gusta la humanidad, está fascinado por la humanidad, el pensamiento humano. Sobre todo, ahí está, sobre todo está fascinado por los sentimientos que tiene la humanidad. Y él dice, tanto luchó la humanidad por sacarse los sentimientos y eso es lo que lo hace especial. Pero bueno, no es tan aburrido como un ensayo, de repente como piensa, sí, hay guerra interestelares, la humanidad descubre otra inteligencia en otra galaxia, pero no se llevan bien con nosotros, ya están por descubrir la inmortalidad y no quieren darle a la humanidad el secreto, entonces la humanidad dice, no, nosotros tenemos que saber, porque si no, si ustedes son inmortales, acá estamos listos, ¿no? Y nuestro robot protagonista también, le surge un enemigo, puedo apartar el archienemigo. Acá nuestro estimado José también publicó el rescate de las prisiones en 2019, si puedo decirnos 2 palabras sobre ese libro. Y ahí la compañera va a decir. Bueno, perfecto, entonces vamos a dejarle acá a la compañera esa parte. En el 2020 acá varios de los compañeros publicaron un cuento de poema alrededor del sol, ¿verdad? Creo que acá varios de los compañeros, estaba José, Cristian, no sé quién más, lo que estamos acá publicaron en esa antología. Y Juliana Barreto había escrito un cuento de ciencia ficción ahí, muy interesante porque se busca en la Tierra un mineral, creo que era obsidiana, que no se encontraba más, y tiene que haber un viaje a través del tiempo para buscar ese mineral, un relato absolutamente apasionante. En el 2022 publica por Mercedes Revallo, que va a publicar la nueva antología, me vuelven con nosotros, publicó La Conversión, que es un relato muy interesante también porque está también ambientado en nuestra ciudad, Asunción. Y hay como una fuerza oscura que se posesiona en la ciudad, pero esta fuerza oscura se vale de robots y tecnología para destruir todo. Y hay un grupo de jóvenes que eran amigos y conocidos y se refugian en un edificio de departamento. Y desde ahí tratan de luchar. Y es interesante como ya va desgranando, es una mezcla de ciencia ficción oscura y fantasía. Así que les recomiendo buscar La Conversión, el código de la oscuridad, se llama la novela. Cómo olvidar también que en el 2023 ya nuestro estimado José Nonín publica 022, que son cuentos, dije cuentos nomás, de ciencia ficción. Tuvimos una pequeña discusión acá con José, yo le decía que era una antología de relatos de ciencia ficción, y ni es antología ni es relato, son cuentos nomás, que estuvimos ahí debatiendo. Saben de sobra, ¿verdad?, que hay toda una discusión sobre cuentos y relatos y si hay o no una diferencia, y bueno, nos pasaríamos hablando de eso, pero no es el tema. De
sobre la obra de José, a mí me cautivó, él me pidió hacer la presentación, presentamos en el Cuande, ¿verdad? Y muy dinámico los escritos, muy ágiles, mezcla todo, ¿verdad? Hay robots, hay viajes en el tiempo, hay fantasía, hay abducciones, y comienza en escenarios nacionales y termina en escenarios nacionales. Eso es lo que me encantó. Y también habla de la pandemia y de muchas teorías conspirativas. Él me dijo que eran cuentos, ¿verdad? Pero es tan fuerte la interrelación que yo le llamé y le pregunté, ¿vos estás seguro que no es una novela? Porque los capítulos y las tramas están tan fuertemente ligadas. Y le dije, bueno, de repente a mí esta me dio la impresión de que él nomás me dijo que era una colección de cuentos y no una novela, ¿verdad? Pero así, justamente Ray Bradbury escribió así Crónicas Marcianas. Son cuentos independientes, pero están ligados uno con otro, que bueno, uno se lleva esa impresión, ¿verdad? Hablar también acá con el grupo que varios participamos, Cerebro Robótico, que lanzamos hace poco, en el 2023, y bueno, varios estilos presentes, esto también acá la poesía de la maestra, por ejemplo, ¿verdad? Próximamente ya tenemos, ahí estás así, mostrando acá, eternizada para la... Ahí está 022. Vamos a hacer película de ese boxeo. Hay que llevar, ¿verdad? Sí, ahora vamos a llevar al cine. Y también otro proyecto que Cerebro Robótico tuvo coordinado acá por José, por supuesto, y un nuevo proyecto que le está coordinando es Nevolum, ¿verdad? Que ya están todos los textos, finalizó la etapa de corrección, tiene fecha de presentación 14 de diciembre, ¿verdad? De diciembre. Así mismo, total. Y acá con Cristian, que él en algún momento va a contar todo lo que hemos sufrido con la antología Entropía, que creo que en el 2020 más o menos comenzamos a pensarlo. Y hasta ahora están todos los cuentos hechos, está esa la maquetación, está corregido 80 veces y estamos ahí esperando lo que hay de Vidalia, ¿verdad? Lo que hay de Vidalia, que se dio a publicar, pero se posponen, ¿verdad? Y con esto, bueno, yo quiero cerrar mi participación y agradecerle a todos ustedes la atención. Muchas gracias, maestro Chirife, por todo ese panorama contextual de la ciencia ficción en Paraguay. Y yo también siento agradecida con el CIFATE por la invitación y el espacio, y a punto divertido que también abre este hermoso lugar para compartir de lo que nos gusta, que es la literatura. Bueno, yo vi la necesidad de poder, ¿verdad?, como maestra de literatura, esa necesidad de quizás ir también haciendo más artículos que contribuyan al desarrollo de la ciencia ficción, así que preparé uno muy especialmente para este día, que titulé El panorama literario de la ciencia ficción en el Paraguay, una revisión de relatos y poemas. Como ven, el maestro amplió un poquito esa perspectiva, porque en realidad hay muchas obras, aunque la ciencia ficción está en desarrollo, pero de a poco es necesario ir hablando de esas obras y poder conocer también a sus autores, sus cultores, y también a la gente que gusta de la ciencia ficción, porque también tenemos un club de ciencia ficción que nació también de estos momentos de compartir, ¿verdad? Bueno, voy a leerles el artículo, voy a tratar de pausar de repente también para que se vaya entendiendo. La ciencia ficción se constituye como un género que expone especulaciones insólitas sobre el influjo que pudiera tener el desarrollo tecnológico y la ciencia en nuestro sistema de organización social. Construye un puente mental muy crítico, propiciando la reflexión y una suerte de literatura de ideas en relación a los temas que enfoca. Este género impacta con sus recursos narrativos, ya que presenta mundos, civilizaciones variadas, culturas, tecnologías que despiertan naturalmente esa conmovisión y también demuestran ese poder ilusorio y mimético. La ciencia ficción nos vende un poco esa ilusión de realidad y de distopía. Y
en ese sentido despierta en nosotros lectores ese sentido de lo maravilloso, y eso es realmente lo verdaderamente emocionante en la ciencia ficción. Como lectores firmamos ese pacto de ficción y entonces entramos, perpetramos esa realidad que las obras ponen al desnudo y que causa en todos nosotros esa suerte de sorpresa, de especulación, y es lo que nos atrapa del género. Bueno, la ciencia ficción también permite el aprendizaje de ese mundo futúrico, incluso también pudiera ser motivo de estudio para muchas ciencias y tratados como sociología, psicología, filosofía, antropología. ¿Por qué? Porque es capaz justamente de revelarnos una visión utópica e incluso distópica de las realidades. También nos permite preparar nuestras conciencias y reflexionar sobre esas conductas humanas que a veces son adversas y autodestructivas y que producen realmente una extinción incluso de la civilización. O sea, nos lleva realmente a un punto de reflexión tal que pudiéramos discutir nuestros modos de vida. Es tan rica su fuente, ¿verdad? Que es capaz realmente de movernos a esa reflexión y a esa preparación también. Y ahí hay que decir que justamente autores como Julio Verne, en el tiempo en que escribieron sus obras, nadie se imaginaba que todo lo que ellos escribían hoy iba a ser posible. Sin embargo, ya es una realidad. Y ese es el poder que tiene también la ciencia ficción. Un poquito conectado a la literatura, esa visión del mundo. Bueno, en el Paraguay, vamos a aterrizar un poco en la realidad del Paraguay. En la realidad también tiene auge, como dijo el maestro, se ha desarrollado una generación de escritores, quizás todavía está en evolución esa presencia más firme, pero hay, ¿verdad? Los autores han experimentado con el género, han puesto esas obras también al ojo crítico, a la crítica literaria, y van exponiendo temas diversos, como por ejemplo el desarrollo de la IA, invasiones y contacto extraterrestre, viajes planetarios, caos en ese mundo microbiológico, distopías que colisionan los mundos futúricos, entre otros temas que se derrochan en creatividad para llamar la atención a su mensaje. Bueno, eso es un poquito en relación a la temática que se ha abordado a nivel mundo y también Paraguay. Y a continuación yo quisiera destacar el valor de algunas obras de ciencia ficción, algunos cuentos y también de la lírica de ciencia ficción que también está en desarrollo por algunos autores noveles que están empezando a escribir y otros que ya han incursionado en el género, que tienen más experiencia y bueno, ya se constituyen como clásicos también de la literatura paraguaya. Bueno, un cuento notable, por ejemplo, que a mí me encantó es La fosa de Sartre. Es un cuento de Mariano Jiménez. Justo hoy no vino Mariano, pero me hubiera gustado que lo conozcan. Él, por ejemplo, en su cuento expone los procesos de experimentación entre los sofisticados modelos de cyborgs y establecidas esas bases y conclusiones de la experimentación por un personaje de nombre R. Centurión, un encargado en jefe de la división Paimon de Cyborg desde Asunción, Paraguay. Ya ven ahí cómo contextualiza el autor en Paraguay su obra y nos habla justamente de ese mundo de los cyborgs, ¿verdad? En la obra vemos cómo se ponen en discusión justamente las potencialidades que tienen los cyborgs, potencialidades cognitivas sobre todo que alcanzan estas máquinas, y se logra impactar al lector con preguntas sobre esta sofisticada maquinaria, ya que los cyborgs actualmente pueden oír, sentir, hasta razonar como los humanos. Todo ello, ¿verdad?, dependiendo un poquito también del entorno en el que son puestos en marcha y conforme a condiciones que potencian sus capacidades tecnológicas. Bueno, otro cuento notable es uno de Pedro Delgado, no sé si vino Pedro,
Él escribió El árbol de la vida, un cuento que está en esta antología Cerebros Robóticos. Y la trama de El árbol de la vida gira en torno a la presencia del árbol. Justamente me llama la atención que esta temática también ha sido abordada desde otros autores también, ¿verdad? Con diferentes problemas. Bueno, en el caso de Pedro, el árbol es visto quizás como una muestra de laboratorio en una locación incierta. Y el descubrimiento del árbol supone estudios investigativos que pudieran poner en evidencia las características e incluso la necesidad de estimar los árboles, pues en un futuro próximo podrían desaparecer debido a los daños ambientales a los que exponemos los bosques. Otro tema notorio también que toca Pedro es la conservación de la semilla. Ese pequeño germen de vida es capaz de devolvernos la existencia y salvarnos de la muerte. Su trascendencia, su dimensión son factores que ocupan realmente a los humanos del futuro, quienes ya han atravesado la experiencia del vaciado en el planeta hasta ese quiebre irreversible de los flujos de abundancia. Se dan cuenta cómo los escritores de ciencia ficción pueden visionar ese futuro, darse cuenta, ¿verdad?, de esa necesidad de cuidar la flora, de preservar las regiones naturales y de conservar la semilla. Es un testimonio, es hasta profético, se diría, su desarrollo. Hey, perdón, ¿puedo aportar algo también? Sí, claro que sí, Marco. Cuando yo había leído el cuento, justo le pregunté a Pedro si había tenido alguna influencia, y justamente me dijo otra vez Adán de Osvaldo González de Real. Incluso creo que él le dedica a Osvaldo. Creo que se lo dedica, sí. Excelente aporte, maestro. Claro, las influencias son notorias también en los autores, no solamente de autores paraguayos, sino también aquellos que tienen trascendencia universal. Bueno, quiero destacar también el cuento de Cristian Encina, Dimensiones Alternas, un cuento que me fascinó, me encantó. Allí, por ejemplo, se ve cómo el personaje experimenta dimensiones alternas, o sea, espacios que plantean la experiencia de realidades que son disímiles a la nuestra, o quizás esa noción de los universos paralelos, donde se puede decir que se hace una reinterpretación incluso hasta de la física. Se abre el debate hacia la posibilidad que supone la estructuración incluso de nuevas superficies extraterrenas, ¿verdad? Al hablar de dimensiones entra a tallar todo tipo de escenario que vibre incluso más allá de esta tercera dimensión o plano dual que es nuestro lugar donde vivimos. Quiero aportar algo. Sí. Ese cuento me inspiró una historia real de un niño que desapareció durante años y volvió así mismo como había desaparecido. Un misterio, uno de los grandes misterios. Están los niños verdes también, no sé si escucharon ya que en Inglaterra en los años 1400 por ahí que salieron de un túnel, creo, y su piel era totalmente color verde. Con el tiempo aprendieron el idioma inglés y nunca pudieron explicar ellos de dónde venían. Y también su piel fue tomando la coloración natural. Eso a mí me gusta mucho, adaptar. La mayoría de mis cuentos son adaptaciones. El otro cuento que aparece es una batalla que sucedió en Nuremberg, en Alemania. Que supuestamente era una batalla de ovnis. También es una adaptación que hice. Maravilla ese proceso de experimentación que llevas, Cristian, y que nos hace ver que realmente somos un punto, ¿verdad?, en el universo. Se puede decir que acá en nuestro plano todavía hay densidad, pero en altas vibraciones de energía, claro que cabe la posibilidad de que se abran dimensiones alternas, ¿verdad? Cristian nos revela una ficción donde se puede tener presente y tangible esa posibilidad, ¿verdad? Se quiebre un poquito de las leyes de la física. Bueno,
Anticipación y reflexión, que ya el maestro también expuso muy bien, es el gran clásico paraguayo de ciencia ficción. Es imposible no nombrar a don Osvaldo cuando se habla de ciencia ficción, ya que fue uno de los pioneros en el género, y hay buenísimas apreciaciones sobre su obra de grandes entendidos como Carlos Villagra Marsal. Dice Carlos Villagra Marsal que nadie, ni siquiera un poeta, considera estas conjeturas hace ya 3 o 4 generaciones, y ahora hasta el desaprensivo las juzga válidas. Fíjense cómo este extracto de crítica también nos permite ver el valor que ya tenía esa obra, Anticipación y Reflexión, y todas aquellas que después van siguiendo su huella. Bueno, también quiero mencionar 022 de José Manín, una importante obra ya narrativa también de la ciencia ficción, debido a su originalidad y los efectos que se logran en cada relato. Nos conmocionan, resquebrajan esa pasividad natural de nuestra lógica que está habituada al relato clásico. Naturalmente Manín es totalmente distópico y tiene un sinnúmero de temáticas en ese libro que sí tienen un hilo conductor, como dice el maestro, casi se siente como novela. Hay muchas pistas enigmáticas, giros inesperados, un gran manejo de la tensión emocional. Y bueno, quiero resaltar un cuento, ¿verdad?, para que les quede la sed de leer también 022. El cuento El paciente, por ejemplo, es un personaje que se moviliza sutilmente en torno a una condición patológica, un enfermo, ¿verdad? Y se soslaya la sospecha de que quizás estaría contagiado de una enfermedad epidémica que asolaría a toda la población hasta el punto de extinguirlo. El elemento clave del relato justamente crea una sensación de intriga ante esos posibles siniestros, y llega a tal punto de que gradualmente va creciendo la tensión, y sin embargo el autor nos deja un desenlace abierto para ver quizás que con ese estallido pandémico pueden surgir situaciones ambivalentes en la sociedad. Yo creo que la pandemia habrá inspirado algo de ese cuento, pero tiene su dejo personalísimo, ¿verdad?, que es la impronta de José, y también anticipa de escenarios terribles que puedan también volver a presentarse a futuro. Bueno, Crónicas Robóticas, hay que mencionar también del maestro José Chirife, es una importante novela del género ciencia ficción, donde tiene protagonismo el robot como personaje. El robot como una máquina cuya ingeniería incorpora mecanismos de inteligencia artificial para optimizar su funcionamiento. La capacidad vital del robot es tan compleja que puede hasta programar y plantearse su propia expansión, así que cuidado con esos robots. A su paso hay un sinnúmero de posibilidades que tienen que ver con ese desarrollo en el mundo, y también de cómo son explotados los recursos. Hay unas múltiples señales de una realidad científica que afecta directamente los modos de vida. Un poquito una reseña para que quede sacerdote a explorar también la obra del maestro Crónicas Robóticas. Bueno, esta antología también es importante ya ahora como hito en la ciencia ficción, ya que reúne a muchos escritores que cultivan el género. Ahí tenemos a Irma Betzel, Samuel Bordón, José Chirife, Sofía Rangel, Marta Barcete, que también está presente, Mariano, Ceci González, que también está aquí, José Monín, Gustavo Moreno, Nahuel Morínico, Ana Ramírez, Eugenia Rojas, Juan de Urraza y más Vitales son algunos autores de esta antología. ¿Qué encontramos en ella? Bueno, diferentes recreaciones también donde eclosiona esa literatura de ciencia ficción. Algunos cuentos van a tener como una base psicológica
y otros van a jugar con personajes totalmente cambiantes, esféricos, que comprometen incluso sus sentimientos interactuando con las máquinas o cediendo sus conciencias para ser absorbidas macabramente por los circuitos de las máquinas. Hay mundos apocalípticos, vida extraterrestre, estoy salteándome algunas temáticas, pero una pinceladita, ¿verdad? Todo con suma clarividencia, porque se empieza a cuestionar realmente nuestra sociedad, el universo, todas sus potencialidades y la recuperación del pasado, que es muy importante también para poder volver a conectar con esas sabidurías preexistentes. Bueno, eso en lo que respecta a la narrativa. Un importante desarrollo también se ha dado en la lírica, en el género poético. Hay autores, por ejemplo, como Meg Vitale con Instinto Virtual, Extemporáneo de Nahuel Morínigo, Ana Ramírez escribe Vía Láctea y José Monín también escribe En el Espacio, donde tenemos líneas líricas de ciencia ficción. O sea, los versos van creando una atmósfera poética profundamente filosófica que advierte justamente sobre los temas que adentra el género, pero con esa codificación y esa estilística que añade la metáfora en la particularidad expresiva que tiene la lírica. La poesía es capaz de fusionar esa belleza estilística y lingüística con los escenarios y las temáticas a las que alude la ciencia ficción. Los escritores indagan esos panoramas, se preguntan también sobre la aventura perceptiva del cosmonauta, los viajeros en el tiempo, sugieren universos multidimensionales y plantean también los peligros cibernéticos, los peligros también de la inteligencia artificial. O sea, la poesía también nos da cuenta de esas realidades y crea una iconografía imaginativa que no es habitual. Normalmente los poetas retratan mucho los sentimientos, pero también en la ciencia ficción puede fusionarse ese aspecto de inspiración, de sentimiento, con la ciencia ficción en el sentido de crear una atmósfera y también sugerir preguntas, reflexiones y codificar el lenguaje a través de la metáfora para que esas ideas también incluso planteen disyuntivas éticas en los lectores. Hay un tono emocional en la poesía de ciencia ficción que va a sugerir misterios, enigmas. El estilo va a estar totalmente plagado de imágenes contemplativas, imágenes futurísticas que provocan la sensorialidad e impactan la mirada crítica y especulativa de ese lector crítico. Es una poesía realmente totalmente esnopista, se sale de lo convencional y abre camino también a nuevos senderos de escritura. Bueno, quiero terminar diciendo que la ciencia ficción no es solamente una literatura que está orientada al entretenimiento. Si bien nos entretiene, mueve nuestra atención hacia toda su ingeniería lúdica y ficcional, en realidad también hay que ver que la ciencia ficción propicia más que nada la reflexión sobre la concepción ética de nuestra raza, ¿verdad? Como civilización, abarca relatos, pero también es capaz de elevarse hacia lo excelso y abstracto mediante la poesía. Es un cristal que fulgura nuestros temores, nuestros instintos escondidos. Sus ideas se emplazan en nuestro pensamiento con dudas y quiebran los límites de la realidad más allá de la materia. Debemos nosotros estar preparados para lo que adviene. Las preguntas de estas obras están latentes, así como esas posibilidades existenciales que tiene la evolución humana.
Es una literatura hasta se diría profética. Se gobierna como un oráculo que anticipa el destino, que nos obliga a expresarnos con una gran fuerza crítica y artística. También nos invita a la curiosidad y nos sugiere, sobre todo, mucha precaución, porque ese futuro de la humanidad está en nuestras manos como actantes presentes. Muchas gracias. Yo contra el cuento que mencionaste, La Forza del Sabre de Mariano, yo quiero leer una frase a pedido de él. Es una frase que nos invita también a la reflexión, como dijiste, profesora, que forma parte de todo ese contexto de la ciencia ficción. Y dice así: era cierto el refrán de un ya olvidado sabio. Pasaremos una vida buscando la inmortalidad y toda la eternidad buscando al sin morir. R. Centurión, encargado en jefe de la división Pain of the Cyborgs, Asunción, Paraguay, año 2026. Muchísimas gracias. Abierto el espacio para las preguntas. Sí.